Dios les bendiga a todos. Les habla el pastor Níger Aparicio y hoy vamos a continuar con nuestra serie Abominando lo que Dios abomina, amando lo que Dios ama. En esta ocasión quiero hablarles sobre el tema de la brujería. ¿Abomina Dios la brujería? En este espacio y en este momento quisiera que pudiéramos hablar sobre lo que es la brujería, lo que es la hechicería, la adivinación, el ser agorero, el sortilegio, los hechiceros, encantadores, adivinos, magos, consultas de muertos, entre otras cosas. ¿Abomina Dios eso? Recuerde que la palabra abominación es la palabra repugnancia, asqueroso. Quiere decir que cuando Dios dice que abomina algo, entonces está viendo ese asunto de una manera asquerosa y repugnante, y que evidentemente Dios no avala, más bien Dios lo condena. Hoy en día tendremos personas que practican la brujería, tendremos hechiceros, tendremos magos, agoreros, sortilegios en nuestros tiempos. Estas y otras preguntas las vamos a estar respondiendo en este espacio, abominando lo que Dios abomina, amando lo que Dios ama. A veces he tratado de vivir mi voluntad. Las tinieblas cuesta descansar y no actuar, mas tú me pastoreas en el camino aquí, y esto yo aprenderé si obedezco a ti. Es mi todo, el Señor de todo aquí, eres todo. Ya humilde canto a ti, tu fuerza me apoya y tu gracia me libra. Eres todo mi afán, eres mi todo. Y aquí seguimos desarrollando nuestro tema en este momento, en este espacio. Recuerde que estamos en nuestra serie Abominando lo que Dios abomina, amando lo que Dios ama. Vamos a desarrollar el tema con la ayuda de nuestro Dios. Para eso quiero llevarles a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, y vamos a estar leyendo desde el versículo 9. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique. Ahora vea la cantidad de cosas que el Señor está especificando que son cosas que Él abomina. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás de delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no
te ha permitido esto, Jehová, tu Dios? La tierra que los israelitas estaban a punto de recibir era una tierra que estaba plagada de abominaciones. En este texto vemos que Israel recibió de parte de Dios la noticia de que Dios abominaba todo ese asunto que acabamos de leer, llámese como se llame. Todos son un derivado de lo que es algo oculto, de cosas de las tinieblas. La brujería, dice la Biblia, que el pueblo de Israel tenía prohibido, como dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Tenían prohibido observarlo, consultarlo, pero al mismo tiempo el pueblo de Israel tenía el deber de mantenerse, como dice la Biblia, perfecto, o sea, puro, completo y maduro en las cosas de Dios para agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la brujería? ¿Qué es la brujería? La brujería son prácticas supersticiosas que realizan los brujos, que realizan las personas que lo practican, evidentemente. Ahora, yo no quiero, usted que me está escuchando, yo no quiero que usted crea que esta lección es para atacarle a usted. Cuando digo usted, es posiblemente alguien que lo practique. Más bien esta lección es para mostrarle a usted lo que la Biblia dice y lo que Dios dice en cuanto a lo que es verdadero. A propósito, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, posiblemente usted conoce a alguien en su barrio, en su sector, en su ruta, que practica eso, o quizás aún mayor, dentro de tu propio hogar, algún familiar cercano, lejano, que practique la brujería. Qué importante es que podamos tomar nota de los versículos y de las definiciones para que podamos ayudar a aquellas personas que están transitando el camino de la abominación y se vuelvan a Dios y empiecen a transitar el camino que Dios ama. Que Dios nos ayude a poder ayudar a esas personas y no mirarles con desprecio, sino más bien poder abordarles y amarles con el amor de Dios y ayudarles en su error. También vemos que la palabra de Dios usa la palabra hechicero. La palabra hechicero era una persona que se creía que andaba en relación con el diablo para producir maleficios. La primera cosa que queremos o que yo quiero que podamos desarrollar está en el versículo 10. No sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, y vamos a desarrollar primero esta palabra, adivinación. Adivinación. ¿Quién era una persona que practicaba la adivinación? Era una persona que, según o supuestamente, podía predecir el futuro y que hacían conocer cosas misteriosas, cosas que la gente pues no sabía lo que iba a ocurrir mañana, o no sabía lo que iba a ocurrir con respecto a cierta situación. Iban a consultar a un adivino, dice la Biblia en el libro de Levítico capítulo 20, en el versículo 27. Levítico capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, dice la Biblia, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Te das cuenta por qué la Biblia dice que Él abomina la adivinación? Para Dios, una persona que se daba a la tarea supuestamente de predecir el futuro, de llamar a la gente y decirle, yo puedo decirte lo que te va a pasar mañana, puedo decirte lo que te va a pasar con tu marido, con tu hijo. La Biblia dice que ese tipo de personas en el Antiguo Testamento, ellos debían morir. Ellos debían ser apedreados. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios abomina. Son cosas que lo que hace es extraviar la fe de las personas. No solamente la Biblia habla de la adivinación, sino también nos habla y dice
continuando en el mismo texto de Deuteronomio, dice adivinación, y luego dice en el versículo 10, no vamos a abandonar nuestro texto, ni agorero, ni agorero. ¿Qué era un agorero? Un agorero se daba a la tarea de decir que habían buenos o malos días. También tenía que ver con aquella persona que supuestamente ayudaba en la buena suerte de las personas. Yo sé que la gente quiere tener buena suerte, yo sé que la gente quiere que le vaya bien, pero Dios no trabaja con buena suerte ni con mala suerte. Tenemos que trabajar es en el plan de Dios. Dice la Biblia en el libro de Levítico capítulo 19, en el versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No seréis agoreros ni adivinos. La gente tiene un deseo de saber el futuro, pero es a Dios a quien usted debe recurrir para poder preguntarle. Es en Dios y en la palabra de Dios a quien tenemos que recurrir para poder saber qué es lo que nos va a deparar el futuro. Vamos a ir a una pausa por razón del tiempo y vamos a regresar para nuestro segundo bloque de nuestro tiempo de estudio. Y estamos de vuelta para seguir desarrollando nuestro tema, abominando lo que Dios abomina, amando lo que Dios ama. Vamos a seguir desarrollando el tema de la brujería. Y en este momento regresamos a Deuteronomio capítulo 18 y vamos a otra vez en el versículo 10 para ir desglosando cada palabra que la palabra de Dios nos enseña. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. Luego dice, ni sortilegio. Sortilegio, ¿qué era el sortilegio? El sortilegio, o los que practicaban el sortilegio, eran personas que supuestamente veían la fortuna o la ruina de los demás. Ellos utilizaban copas, ellos utilizaban cartas y utilizaban inclusive bolas mágicas, supuestamente, para poder ver la fortuna o la ruina o la suerte de las demás personas. Hoy en día podemos ver eso. Hoy en día tenemos gente que lanza y lee las cartas. Hoy en día podemos ver gente que usa líquidos, o usa recipientes, vasos, o también usan bolas para supuestamente ver la ruina o la tragedia de las personas. Luego también dice, no solamente dice sortilegio, sino que dice ni hechicero. Un hechicero era una persona que usaba pócimas, usaba ungüentos, fórmulas, alimentos, recetas, que acompañaba, o más bien acompañada de conjuros, daban supuestamente buena suerte. Y qué interesante que la Biblia nos enseñe sobre eso, porque en otras porciones de la palabra
de Dios, la Biblia condena eso. Posiblemente alguien puede estar escuchándome y esté diciendo, bueno, pero ¿qué hay de malo con que alguien pueda decirme a mí mi buena suerte o lo que me vaya a pasar? Puede sonar muy lindo que usted lo diga de esa manera, pero es una horrenda cosa mirar la otra cara de la moneda y darnos cuenta que podemos estar participando en algo que Dios abomina, que es asqueroso y repugnante delante de sus ojos. Aún dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo preferiría agradar a Dios que estar visitando estos lugares en los que más bien puede traerme a mí mayor problema. Dice el libro de Gálatas capítulo 5 en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego dice el 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y luego mire cómo termina: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta lista, la Biblia nos enseña que hay ciertos grupos de personas que no van a entrar al cielo. ¿Quiénes son? Dice la Biblia: los hechiceros. Porque yo quiero ir a consultar a una persona que, número uno, Dios dice que es abominación a su mirada que yo lo haga, y número dos, una persona que está rumbo al infierno. No entiendo que una persona rumbo al infierno pueda augurarme o vaticinarme algo que sea bueno para mí. Luego también dice en el versículo del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 23, dice la Biblia: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Qué hace la hechicería? La hechicería lo que hace es engañar a la gente, extraviar a las personas. Dice también en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La Biblia nos enseña que más bien a los hechiceros tenemos que predicarles y darles el evangelio, porque están yendo rumbo a un infierno. También dice el libro de Hechos capítulo 13, en el versículo 6: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Las hechicerías lo que hace es apartar de la fe, lo que hace es engañar y extraviar a la gente del camino que es correcto. También la Biblia nos habla sobre los encantadores. La Biblia nos habla de los adivinos, de aquellos que consultan espíritus. La Biblia nos habla también de los magos, hombres que estaban supuestamente especializados en un supuesto conocimiento y pretendían tener poderes mágicos y hacían conjuros para supuestamente liberar a las personas de fuerzas malignas, interviniendo aún hasta quirúrgicamente a las personas. También dice la Biblia en el libro de Isaías, hablando de los que consultan a los muertos, la nigromancia, en el libro de Isaías capítulo 8, en el versículo 19 y 20, dice la Biblia: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Biblia está diciendo,
¿Se va a consultar a los muertos? ¿Por qué no consultarle a Dios? A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios es que tenemos que consultar, no a los muertos. Qué tremendo y qué difícil tiempo pasó aquel tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero qué tiempo tan difícil pasa también nuestra época, sufriendo de hechiceros, sufriendo de brujerías, de gente consultando a los muertos. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar para nuestro tercer bloque y desarrollo de nuestro tema. Y aquí seguimos en nuestro tercer bloque del desarrollo de nuestra lección, hablando sobre la brujería, y en el bloque pasado, por razón del tiempo, tuvimos que apresurarnos, pero estuvimos hablando sobre los encantadores, sobre los adivinos, sobre los magos y también sobre aquellos que consultan a los muertos. Qué interesante que podamos darnos cuenta que Dios no desea que consultemos a los muertos. La Biblia enseña de modo que cuando la muerte llega a una persona, dice la Biblia que lo que viene a continuación inmediatamente es el juicio. Ya cuando una persona muere, ya no hay ni puede haber comunicación con esa persona. Pero déjeme, para poder explicarle mejor lo que estoy intentando decirle, llevarles a la palabra de Dios, al libro de Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Detrás de toda la brujería están los demonios. No existe una bruja buena, no existe una bruja mala. Existe el pecado y la abominación de practicar la brujería. No existe una magia blanca, no existe magia negra. Existe el pecado de la brujería. No existe que X persona hace buenos trabajos y ella no, existe el pecado de la brujería. ¿Y por qué? Número 1, porque Dios lo prohíbe. Número 2, porque es abominación a Dios. Número 3, porque eso extravía la fe de la gente. Número 4, porque los que practican la brujería están yendo a un infierno. Y número 5, y se nos iría toda la hora tratando de explicar el por qué no, es porque detrás de la brujería están los demonios. Dice la Biblia otra vez en el versículo 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Es a los demonios a lo que la gente está sacrificando y haciendo pactos. Y luego dice: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con
los demonios. Tenemos aquí en el estado de Yaracuy, tenemos una montaña llamada El Sorte, en donde es visitada por gente no solamente en Venezuela, sino afuera de Venezuela. Es una montaña muy conocida, hasta un cantante muy famoso le dedicó una canción no solamente a la montaña, sino a la reina, supuestamente la reina de ellos, la reina de la montaña, María Leonza. María Leonza es un personaje y es una imagen. Y la Biblia enseña que lo que la gente le pide a María Leonza o a José Gregorio Hernández, a cual sea, a Santa Bárbara, a quien sea, al Negro Primero, a Simón Bolívar, se lo está haciendo es a los demonios. La palabra de Dios lo dice. Alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que pararse sobre los dedos gordos de los pies y decir: eso está mal, eso es pecado, eso está extraviando a la gente. Usted no quiere ser participante de los demonios, ¿verdad que no? Pues entonces no practique ni vaya detrás de lo que esto está diciendo. Debemos tener cuidado porque el enemigo está trabajando, el diablo está trabajando y está disfrazándose de ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 2 dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación es la palabra propósito, intenciones malas. Satanás quiere tratar de engañar a las personas, aún con este asunto de la brujería. Ahora sí, vaya conmigo al capítulo 11 de Segunda de Corintios, capítulo 11, en el versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Debemos tener cuidado porque Satanás intenta imitar a Dios. Él desea arruinar a la humanidad. Él desea que usted se extravíe y no encuentre el lugar correcto y el lugar que es verdadero. Debemos nosotros como cristianos estar alerta. Y digo esto porque hasta muchos cristianos se dejan engañar por este asunto. Cristianos, escucha de testimonios de cristianos que tenían problemas con salud, tenían problemas con dinero, tenían problemas en el hogar, tenían problemas en su trabajo, y en vez de buscar a Dios, en vez de acercarse a Dios, en vez de pedir: Señor, ayúdame, están yendo a brujos para que el diablo les diga qué hacer, para que el diablo les muestre cómo hacerlo. Por el amor de Dios, hermano, hermana, que me está escuchando en este momento, usted no tiene ningún deber, ni tampoco tiene derecho, y menos tiene permiso de Dios de ir a que alguien le eche las cartas. Inclusive gente que le sale la llamada culebrilla, ese asunto, que esas ronchas que le salen en el cuerpo a la gente, y aún cristianos creyendo de que la culebrilla la va a sanar el hecho de que usted rece un montón de cosas poniendo algo con una pluma. Por favor, hermano, por eso, querido hermano, querida hermana, tenemos que ir a la palabra de Dios y verificar qué es lo que Dios dice. Debemos abominar lo que Dios abomina. Dios abomina la brujería. ¿Sabe qué hay que hacer con las personas que practican la brujería? En el Antiguo Testamento los mataban y los apedreaban. Hoy en día Dios quiere extenderles su gracia. Usted y yo tenemos que ir a hablarles de Jesucristo, predicarles el Evangelio para que la luz del Evangelio resplandezca en sus rostros y ellos puedan ser salvos. Qué interesante, me encanta, y voy a culminar este bloque con este versículo. Hechos, libro de Hechos, capítulo 19. Hechos capítulo 19. Si usted me está escuchando y usted dice: sabe, pastor, yo entiendo que lo que estoy haciendo, lo que estoy practicando no está bien. Y qué bueno que lo entiendas. Nadie quiere juzgarte aquí, solo queremos ayudarle. Pero ¿puede usted escapar de eso? ¿Puede usted romper esas cadenas? Bueno, usted no puede, pero Cristo sí puede ayudarle. Y Cristo puede romper las cadenas que le atan. Dice el libro de Hechos capítulo 19 en el versículo 11. Dice la Biblia: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sabe quién se hace milagros?
¿Sabe quién se hace cosas extremadamente maravillosas? Dios. Y luego dice la Biblia, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos aquellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y note lo que dice el versículo 18. Y muchos de los que habían creído, habían sido salvos, escucharon el evangelio, creyeron que Jesucristo había muerto por ellos y creyeron que Cristo podía perdonarles y salvarles y librarles. Dice, venían confesando y dando cuenta de los hechos. Y mira el 19, note por favor el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los que habían practicado la magia, la brujería, aquellos que se vestían de blancos, aquellos que eran babalaos, aquellos que eran bancos, aquellos que eran medium, aquellos que fumaban el tabaco, que veían las cartas, creyeron que Jesucristo podía salvarles. Cristo puede salvarle y liberarle de sus cadenas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para la conclusión de amando lo que Dios ama. Y hemos llegado a la conclusión de nuestra lección en esta serie, amando lo que Dios ama, abominando lo que Dios abomina. Y hemos aprendido un poco en esta 30 minutos quizás de lección. Hay muy poco lo que se pueda decir en cantidad de versículos y explicaciones más profundas, pero espero que haya sido de su ayuda y también haya sido un inicio para tu estudio personal en cuanto al tema. Debemos tener cuidado con la brujería. Dios lo abomina. Tenga cuidado aún con las películas que ve, Harry Potter y películas que tienen que ver con magia. El enemigo quiere usar eso para ganar la ventaja. Tenga cuidado con las contras, tenga cuidado con los hilos rojos puestos en las muñecas, tenga cuidado con los azabaches, las pulseras, contra el mal de ojo, las tobilleras, cosas que traigan un trasfondo. Yo no digo que no pueda ponerse una esclava
O si usted es una dama, puede ponerse su cadena, pero verifique que no es algo que me lo estoy poniendo para que, esto es contra el mal de ojo, esto es un azabache, esto me lo tengo que tomar, porque si me lo tomo, mi esposo nunca me va a dejar. Esto es amárralo a tu lado, nunca te dejará. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Debemos amar lo que Dios ama. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, en el versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te la he hecho saber hoy a ti también. Nuestra confianza tiene que ser en Jehová. Por eso tenemos la palabra de Dios. Ella nos las hace saber a nosotros. Debemos amar a Dios y debemos amar las cosas que Dios ama. Dios quiere que usted le consulte solamente a Él. Dios desea que usted tenga un deseo de escuchar de Él. Dios tiene un deseo de que usted le escuche a Él. Dios quiere que tu confianza sea siempre en Él. Si hay algo que debamos saber, dejémoslo en manos del Señor. Y si hay algo que se deba aclarar, deja que Dios lo aclare. Y a usted, querido amigo que me escuchó, si usted aún no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, su confianza tiene que ser en Él. Tiene que venir a Jesús y pedirle que le perdone sus pecados, que le lave y le limpie de su maldad. Y si lo hace con toda su fe, si usted pone su fe en la obra y la persona de Jesucristo en la cruz, Él le va a perdonar y le va a salvar. Y usted, querido amigo, querida amiga, que quizás está escuchando esta lección y practicas la brujería, arrepiéntete. Allí donde estás, arrepiéntete y reconoce que hay un poder superior, el poder del Todopoderoso llamado Dios, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. En Él sí hay poder verdadero. Venga Jesucristo para que le salve. Es que me hace difícil, pastor. Yo no puedo salir de esto. Una vez que uno entra a esto, ya no puede salir porque esto es muy difícil. Cristo puede romper las cadenas, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo romperá esas cadenas y más nunca tendrás que depender de eso. Quien le habló en esta ocasión, el pastor Níger Aparicio, y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leer. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca adelante tu santidad. Hazme